SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Aquí te estoy viendo con mi nuevo telescopio kepleriano. Qué maravilla, oye. Lo he comprado por una ganga ayer el rastro. Hoy viajamos a las estrellas, ¿no? Tan lejanas y tan cercanas al mismo tiempo. Exactamente, y tan fascinantes, ¿no? Muchas veces produce asombro, pero también vértigo. Comprobar la cantidad de estrellas que hay solo en nuestra galaxia, ¿no? En la Vía Láctea. 200.000 millones de estrellas, ni más ni menos. Y nuestra galaxia es una minucia comparado con los miles de millones de galaxias que hay en nuestro universo. Incluso algunos dicen que hay más universos. O sea que si empiezas a echar cálculos y a poner ceros, pues desde luego sí que produce un cierto vértigo. Y esa es la pasión y la afición que han tenido los astrónomos para descubrir un poco más en qué planeta vivimos, en qué galaxia y sobre todo qué leyes son las que generan que estos planetas orbiten alrededor del Sol. Y eso de alrededor del Sol, ya sabes que tenemos que esperar hasta Copérnico para que se llegue a demostrar, porque hasta ese momento el que decía esto, pues prácticamente su vida corría peligro. Y en esa época es un poco en la que se mueve nuestro personaje. Ya las había pasado canutas Galileo. Ya es verdad que Kepler no tenía esas mismas circunstancias, pero sí que hereda muchísimo de ese bagaje astronómico y él, cómo no, aporta las suyas. Entre ellas, esas aportaciones, las leyes sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Fíjate, ahora escuchándote me acuerdo cuando yo hice la mili en el año 97 en Valladolid. Había un sargento que nos daba clases de cosas y un día se pone a hablar del movimiento para saber orientarte en el campo y tal, y empieza a hablar de la teoría, dándola por buena, heliocéntrica. O sea, todo giraba alrededor del... al contrario, el Sol era el la que daba... geocéntrica, la geocéntrica, sí. Apoyaba la geocéntrica, que era la Tierra sí. como centro del universo, ¿no? Y claro, yo mirando al compañero digo, no me lo puedo creer. Estamos Madre aquí en el mía. siglo XV, siglo XVI. A estas alturas. Digo, bueno, se haría un lío el hombre, imagino. Me Me imagino que sería más una cuestión semántica que otra cosa. ¿Qué otra cosa? Claro que sí. Bueno, Jesús Callejo, como crononauta, como siempre, tenemos el teclado aquí preparado para viajar en el tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 31 de enero de 1580. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, te iba a decir, yo eclipses como este sí que he visto, pero mentiría, porque los que yo he visto siempre han sido con una contaminación lumínica increíble. Y ahora estamos disfrutando con un eclipse de luna total. Imagino que ese niño que hay ahí con su padre es Kepler, ¿no? Porque es un momento clave en la historia de este astrónomo. Por eso hemos venido a este momento. Él tiene 9 añitos. Él ya se empieza a interesar por estos fenómenos. De hecho, cuando él tenía 6 ya había observado el cometa de 1577. Además, en este caso, fue su madre el que le llevó al alto de una montaña, ¿no? Y ahí de su pueblo natal en Alemania y contempló ese cometa que él no entendía muy bien, ¿no?, lo que significaba, pero sí que le empezó a fascinar. Luego su padre, este 31 de 1580, su padre, que casi nunca estaba, ¿no?, porque él era uno de los mercenarios del ejército del duque de Wittenberg y, bueno, prácticamente siempre estaba guerreando de un lado para otro. De hecho, hay un momento en que no regresa porque muere en batalla. Pero bueno, en este momento todavía Kepler estaba disfrutando de su padre y cuando se entera, porque ya las tablas astronómicas existían en aquella época, se entera de que iba a haber un eclipse total de luna, allí que va. Y lo que observa, pues es algo, digo, que le dejó maravillado a este jovencito Kepler. En ese momento es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando ese cono de sombra que oscurece la Luna. Bueno, se quedó tan sorprendido que en obras posteriores, sabes que Kepler luego también escribió mucho sobre óptica, pues refleja este fenómeno, este avistamiento, esta experiencia, y explicó que le pareció
como una especie de visión sobrenatural, ¿no? Aquello que vio. Y se sabe que esto fue un aliciente, fue un acicate para que él luego se interesara por los fenómenos astronómicos. Claro, no hay nada mejor, ¿no?, que unos padres interesados en el mundo de la cultura que le recogiera a este niño y dijera, mira, vamos a verlo. Le explicaron en qué consistía y desde ese momento, pues él se sabe que hizo sus pinitos dentro del mundo de la astronomía. Todavía era joven, porque fíjate que a esa edad todavía tuvo un empleo de jornalero agrícola entre los 9 y los 11 años, o sea, tuvo que sobrevivir y sobre todo alimentar también con su sueldo a la familia, hasta que él se llega ya a matricular por fin en la Universidad de Tubinga en 1589, y ahí es cuando ya empieza, por decirlo así, de una forma mucho más seria, mucho más profesional, sus estudios no solo de astronomía, sino también, ya sabes, que de matemáticas, de física, de óptica, en fin, de todo lo que actualmente llamaríamos ciencia. A mí lo que más me sorprende de todo es el apoyo que tuvo de sus padres. O sea, que la madre le subiera al monte para ver el cometa y que su padre lo sacara para ser testigo del eclipse. A mí me parece para poner un monumento a los padres. No creo que hubiera muchos padres en aquella época que intentaran inculcar, ¿no?, a sus hijos la curiosidad, ¿no?, por lo menos. No voy a decir ya el conocimiento, la curiosidad por el mundo en una sociedad tan restringida, tan estricta como es la del siglo XVI. Sí, más con un añadido que también sé que te va a gustar, y es que su madre estaba considerada una bruja, una curandera, una experta en las propiedades activas de las hierbas. Eso le generó luego, más tarde, un proceso. Kepler tuvo que defenderla, en fin, con sus conocimientos jurídicos que tenía. Y su padre, es cierto, Heinrich Kepler, bueno, el problema de él, lo que te acabo de comentar, que era un soldado que estuvo luchando en la Guerra de los 80 años. Esta Guerra de los 80 años es cuando las 17 provincias de los Países Bajos luchan contra Felipe II, o sea que por entonces estuvo luchando contra el Imperio Español, y las visitas que tenía a casa eran muy pocas, pero las que tenía efectivamente servían para inculcarle algunos de los conocimientos, tanto geográficos, de la cantidad de cosas que él había visto su padre por el mundo, como astronómicos, como en este caso, ¿no? Y efectivamente, tener ya una familia donde su madre, Caterina, ¿no?, pues tenía también esas habilidades, esos conocimientos, pues hombre, evidentemente, claro que le influyó. Y eso también le hizo que Kepler, una de esas facetas que eran muy llamativas ahora, pero por entonces eran muy cotidianas, él hacía horóscopos. Sabes que la astronomía y la astrología de aquella época ligadas, estaban claro, muy unidas. Entonces él también se ganaba un sobresueldo haciendo horóscopos, haciendo cartas astrales, pues a ciertos, en fin, prebostes de la época que les gustaba, ¿no?, conocer un poco las influencias astrológicas que tenían en el momento de su nacimiento. O sea que él se dedicó también a esto, y por supuesto gracias a la influencia de Caterina, pues que llevaba una casa de huéspedes, que era curandera, que era herborista, y ya digo que más tarde, como consecuencia de estas aficiones que tuvo, la acusaron de brujería y no murió en la hoguera de milagro. Sin embargo, otras acusadas por el mismo cargo sí que al final acabaron ejecutadas. Mira, fíjate, estaba sorprendido porque escuchándote, la semana pasada estuve en Stuttgart, en Alemania, montando la exposición inmersiva de Tutankamón, y en la plaza principal de la ciudad hay una estatua precisamente del duque de Württemberg. Y acabo de relacionar, claro, el personaje con... Él estuvo en el ejército del duque de Württemberg, efectivamente, siempre en campaña. Claro, fíjate. Pues ahí su padre, ahí estuvo su padre. Fíjate, ¿ves? Para que veas cómo son las sincronicidades y los guiños históricos. Claro, yo le veía ayer al hombre y digo, ¿y este quién será? Porque al principio lo leí mal y digo, mira, una estatua de Gutenberg. Digo, no puede ser. No, porque el inventor de la imprenta no era, ¿no? Va demasiado espadado y demasiado... Digo, no. Y luego, no, ya me enteré que era el conde de... el duque, de Württemberg. Sí. Un soldado y tal. Y mira, ahora empezó a atar cabos. Fíjate qué bueno. Qué curioso. Insistiendo un poco en lo que decías ahora, ¿no? Estamos en una época bastante controvertida, bastante convulsa. Los problemas con la religión, aparecerá, bueno, ya ha aparecido Lutero, esa división con la Iglesia de Roma, del Vaticano, y sobre todo que la ciencia y las supersticiones, la astronomía y la astrología iban de la mano, ¿no? Es sorprendente, incluso la alquimia y la química van también de la mano en esta época.
No, así es, por eso te he comentado un poco, ¿no? Que él hacía esa labor, que bueno, que ya te digo, que no estaba mal vista en aquella época. Incluso Newton, como bien sabes, que ya es posterior, también se dedicó muchísimo al mundo de la astrología, igual que de la astronomía, porque es que, ya te digo, no, era inconcebible estudiar una cosa sin la otra. Es decir, otra cosa es que luego la astrología haya ido por cauces, en fin, más heterodoxos, más esotéricos, incluso más marginales, pero es que en aquella época era normal, había que saber perfectamente cómo eran los planetas, las influencias que tenían sobre nosotros, es decir, sobre el planeta Tierra y sobre los habitantes del planeta Tierra. Todo ese tipo de cosas ellos lo creían, efectivamente. De hecho, Kepler, ya sabes que dentro de sus hallazgos o de sus intuiciones, fue el que dijo que la Luna tenía mucho que ver con las mareas de la Tierra. Entonces, eso por entonces era inconcebible. De hecho, mucha gente se rió de él, como diciendo, ahora, ¿qué tiene que ver las dos mareas que se producen, ¿no?, en los distintos océanos con la Luna, con la influencia de la Luna? Bien, no lo llegó a demostrar porque hubo que pasar bastante tiempo hasta que llega Newton, pero sí que lo intuyó. Es decir, que este tipo de cosas estaban relacionadas porque él se interesaba muchísimo por ese otro lado de la ciencia, ¿no? Ese otro lado, si quieres, más oculto, más heterodoxo. De hecho, también tú lo acabas de comentar, los grandes problemas que tuvo Kepler no fue tanto porque él creyera en la astrología, sino porque era luterano. Es decir, él al final se ascribe un poco al luteranismo, que era una rama muy importante dentro del cristianismo protestante, y eso hizo que en algún momento, sabes que se produce la reforma, no la famosa reforma protestante, pero luego está la contrarreforma. Bueno, pues en algunos de los lugares donde él está dando clases, por ejemplo en Graz, pues cuando llega la contrarreforma, es decir, cuando llegan los católicos un poco a coger un poco las riendas del gobierno, estamos hablando de Austria, pues ¿qué ocurre? Pues que todos aquellos que eran protestantes, que eran luteranos, se les obliga a convertirse al catolicismo o a abandonar la provincia. Entonces lo que hace Kepler es que dice, nada, yo soy calvinista aquí hasta la muerte. Entonces él se tiene que ir. ¿Y dónde se va? Se va a Praga, y en Praga es donde también empieza una de esas etapas esplendorosas, porque en Praga donde estaba la corte de Rodolfo II, un Habsburgo, sabes, que estaba así medio loco, pero que también le gustaba muchísimo los gabinetes de curiosidades, donde se reunió con magos, se reunió también con astrólogos. A él le tendremos que dedicar en algún momento un cronovisor. Sí, la verdad que Rodolfo II es un personaje fascinante, porque además en esa corte de los milagros se produjo prácticamente de todo, ¿no? En fin, había autómatas, había grandes pintores, estaba John Dee con Edward Kelly, estaba el manuscrito Voynich, en fin, tantas y tantas cosas. Bueno, pues en ese momento es cuando él llega, ¿no? Y también él llega conociendo a un personaje que es clave también un poco para su vida, que es Tycho Brahe. Tycho Brahe era un astrónomo y matemático danés, que es el que de alguna forma le contrata, ¿no? Un poco le tiene como discípulo, porque considera que es una persona muy, muy válida, ¿no? Estamos hablando de febrero de 1600, ¿no? Entonces este astrónomo danés, que ya era muy conocido por sus observaciones planetarias, bueno, también era conocido por su nariz, sabes que tenía una prótesis con una nariz de plata y de oro, porque en uno de los duelos de juventud le rebanaron la nariz, entonces tuvo que poner una prótesis, con lo cual llamaba mucho la atención. No pasaba desapercibido. Bueno, pues aparte era una mente brillante, ¿no? Tycho Brahe. Entonces invita a Kepler a ser su asistente, y al poco tiempo ya se empezaron a llevar mal, porque le empezó a tocar las narices, ¿no? Sí, le tocó las narices, en el sentido literal. Por una parte, Tycho Brahe no le quería enseñar todo lo que él sabía, y por otra parte Kepler quería conocer mucho más de sus historias, de sus investigaciones, de esos papeles secretos que tenía. Y aquí, y ya un poco, creo que me adelanta uno para mí de los capítulos más fascinantes que tiene toda esta historia, porque al poco tiempo Tycho Brahe muere con 54 años, digo al poco tiempo, pues prácticamente a los 2 años de estar allí Kepler. Entonces fue una muerte como muy sospechosa. De hecho, parece que muere de una insuficiencia renal, pero un investigador norteamericano, Joshua Hilder, aseguró hace unos pocos años que al final había muerto asesinado Tycho Brahe. ¿Y quién la había asesinado? Ni más ni menos que Kepler. ¿Por qué? Porque analizando los restos de Tycho Brahe se encontró unas dosis muy altas de mercurio. Entonces, claro, eso no parecía que fueran causas naturales, sino más bien que alguien en los alimentos o en algún tipo de sustancia pues le fue inoculando. Entonces el principal sospechoso dice que era Kepler. ¿Por qué? Porque es verdad que rápidamente el cargo que ocupaba Tycho Brahe lo ocupa Kepler, y todos los papeles, toda la documentación llega para él.
Y de hecho, a los pocos años es cuando él establece esas famosas 3 leyes, ¿no?, orbitales de los planetas, que le da toda la fama que sabemos. ¿Está demostrado o no está demostrado? Pues efectivamente, para mí es una tesis bastante cogida por los pelos, pero bueno, ahí queda un poco el rumor y la leyenda urbana. Hay una sección en Ser Historia que nuestros seguidores seguramente conocen, el Blues de la Ciencia, que lleva un buen amigo tanto de este programa como de la Escóbula de la Brújula, que dirige Jesús Callejo en Podium Podcast, que es Francisco Saz Requena, astrofísico de la Universidad de Valladolid. Con él estuvimos hablando hace unos meses precisamente sobre la figura de Kepler, ¿no? Y he sacado este fragmento precisamente para adentrarnos, ¿no?, un poco en esos inicios entre la astronomía y la astrología que caracterizaron un poco a este astrónomo alemán. Vamos a escucharlo. Yo diría que no solamente una infancia, sino también la vida fue bastante desdichada, ¿no?, para Kepler. Era hijo de un mercenario que además desapareció, un mercenario que trabajaba curiosamente para el duque de Alba, ¿no? Uh-huh. Desaparece, como decías, efectivamente a la madre la acusan de brujería, pero bueno, él fue capaz de superar esa infancia tan desdichada pues a base de tenacidad e inteligencia, ¿no? Kepler era... iba a decir alumno, ¿no?, de Tycho Brahe, y es que cuando muere Tycho Brahe, como decías, en la corte de Rodolfo II en Praga, pues él toma su puesto, que era realmente matemático imperial. Lo que pasa es que, claro, para ganarse la vida tenía que hacer también no solamente de matemático imperial, sino que de astrólogo, y era astrólogo también efectivamente de Rodolfo II, una época en la que realmente la astronomía y la astrología pues no estaban bien divididas, ¿no? Pero bueno, era realmente lo que le daba sustento, y obviamente él tenía que comer y tenía que vivir, y digamos que lo que más dinero le dio fue más la astrología que le dio la astronomía o las matemáticas. En el año 1594, pues, bueno, realmente fíjate que él estudió teología. Uh-huh. Lo que pasa es que en la Universidad de Tubinga coincide con un astrónomo, Michael Masling, que era seguidor de Copérnico. Yo creo que es ahí cuando le entra esa vena matemática, y en el año 1594, pues, deja la carrera teológica y pasa a ser profesor de matemáticas en el seminario protestante de Graz. Y es ahí cuando empieza realmente su historia o su vida como matemático. Después estuvo en esa estancia de Austria, pues tuvo la mala suerte de que el archiduque Fernando pues saca un edicto en el cual todos los profesores de matemáticas que trabajasen para órdenes protestantes pues tienen que abandonar su puesto de trabajo, y es precisamente cuando marcha a Praga, conoce a Tycho Brahe, y es la historia que hemos contado, su relación con la corte de Rodolfo II, que va, digamos, combinando lo que son las matemáticas con la astrología. Jesús Callejo, lo escuchábamos ahora en la voz de Francisco Saz Requena, profesor de la Universidad de Valladolid, astrofísico, divulgador, gran amigo. En aquella época, estamos en el siglo XVI, recordemos que Kepler nació en 1571 y falleció en 1630, y la religión estaba vinculada de una forma muy intensa a la ciencia. Todos los estudios se hacían en colegios religiosos, universidades en un ámbito religioso, que también condicionaban, ¿no?, un poco el pensamiento del momento. Y Kepler, al salirse un poco, ¿no?, de esa dinámica y de destacar, como cualquier clavo, ¿no?, que destaca entre los que hay alrededor, es el que primero se lleva el mazazo, ¿no?, el martillazo. No, así es. De hecho, tanto le interesaba un poco todo este tipo de conocimientos no oficiales, no los que él impartía en las distintas universidades en las que él estuvo, sino que escribió obras científicas, y escribió una obra que está considerada, agárrate, la primera obra de ciencia ficción, por lo menos así lo considera Carl Sagan e Isaac Asimov. Y está hablando de Somnium.
Somnium, el sueño, ¿no? Es una obra que se publica póstumamente en 1634, pero que él se sabe que la escribió en latín en 1608. Es muy interesante conocer esta obra, pero primero porque nos indica un poco cuáles eran sus afinidades también literarias y que le gustaba pues jugar un poco con la posibilidad de mundos habitados. Entonces, bueno, pues lo que escribe en esta obra, que por cierto se parece en la trama a una obra de 1532 de un humanista conquense que se llamaba Juan Maldonado y que además se titulaba igual, Somnium. Bueno, pues lo que cuenta Kepler en esta obra es que su protagonista, que se llama Duracoto, mediante un conjuro mágico y un daimón, pues va con su madre a la luna durante un eclipse solar. Como ves, los eclipses le gustaban. ¿No? Sí, sí, sí. Es un viaje onírico, ¿no? Y entonces lo que hace es que contacta con los selenitas, con lo cual ya da por hecho que la luna estaba habitada. De hecho, a la luna la llama Levania y habla de que tiene dos hemisferios, ¿no? Que es subvolva y privolva. Privolva sería la cara oculta de la luna. Y comprueba desde allí, el protagonista, que es Duracoto, que en el fondo es un poco como su trasunto, su alter ego, comprueba que la Tierra no permanece quieta, con lo cual en esa obra ya está hablando de las teorías copernicanas, que todavía, como te puedes imaginar, no estaban totalmente admitidas por toda la clase científica del momento. Pero, y aquí viene lo curioso, esta obra, luego cuando se produce este juicio contra su madre y contra otras personas, ¿no? Incluso hasta 14 mujeres fueron acusadas de brujería, esta obra la utilizaron en contra de su madre, porque piensan que su madre, Caterina, está dentro de la obra. Sabes que Duracoto va con este conjuro mágico con su madre, ¿no? Que se llama Fiosilde. Bueno, pues considera que Fiosilde es su madre y por lo tanto, pues ahí estaba claramente las evidencias de que su madre era bruja. Y esto se alegó en el juicio. Su madre pasó un año encerrada en la torre de Guggenheim y a expensas además de que Kepler la estuviera pues defendiendo y que la estuviera prácticamente alimentando, porque si no es por él, su madre hubiera muerto prácticamente pues de asco, ¿no? En esa prisión. Es verdad que no llegó a ser torturada, al final es liberada en 1621, pero 14 meses después acaba muriendo, ¿no? O sea, entonces, todos los argumentos que se utilizaron en su momento, o sea, y el proceso, a pesar de que ya fue liberada al año, pero el proceso duró 6 años, todos los argumentos que se utilizaron contra ella fueron precisamente para intentar demostrar que esta mujer tenía tratos con el diablo. Y como en esta obra, en Somnium, habla de un daimón, pues lo utilizaron, ya digo, como argumento sus fiscales para decir que efectivamente su madre era una bruja. Bueno, luego se demostró que no, evidentemente, y Somnium ahora mismo está considerada, esta obra publicada en 1634, además lo publica su hijo Ludwig, se está considerada como uno de los antecedentes de esa literatura de anticipación, de esa literatura de ciencia ficción, a pesar de que ya había otras obras donde ciertos protagonistas ya habían viajado a la luna, ¿no? La obra de Luciano de Samosata, por ejemplo, en Historias Verdaderas ya su protagonista estuvo en la luna, en la obra de Ariosto, Orlando Furioso también, o incluso la de Francis Godwin, El hombre en la luna, cuyo protagonista era un español, Domingo González. O sea, que ya previamente había otro tipo de viajes, pero que un astrónomo con la reputación de este hombre, que había creado las 3 leyes, ¿no? Que había creado también el telescopio Kepler, ¿no? El telescopio kepleriano, que era muchísimo mejor, una versión muy, muy reformada del telescopio refractor, que escribiera una obra de estas características, claro, no me extraña que se publicara póstumamente, porque a lo mejor hubiera tenido problemas en su momento si lo hubiera publicado de otra manera. Pero el hecho es que esa obra, ya te digo, que no estaba publicada, sí se utilizó porque en el fondo se divulgaba, ¿no? Por Vox Populi, se divulgó en algunos círculos y le crearon bastantes quebraderos de cabeza a su madre y por supuesto a su hijo a la hora de defenderla. Uh-huh. Claro, Kepler ha pasado a la historia como astrónomo, pero si tú no conoces al dedillo las matemáticas, incluso me atrevería a decir que la física y en ocasiones también la química, no puedes llegar a ser un buen astrónomo, ¿no? Y precisamente como matemático es otra de las facetas, ¿no?, que destacaron en la biografía de Johannes Kepler, muy ligada, como decía ahora, a la astronomía, ¿no? Pues por la necesidad de tener que hacer una serie de cálculos muy sofisticados, muy extraños, muy enrevesados para poder conocer la órbita de planetas, el movimiento de la Tierra, etcétera, 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 que a nada que falles, pues se te desmorona absolutamente todo, ¿no? Lo que demuestra que no solamente era un gran astrónomo, sino también era un extraordinario matemático.
Hombre, es que ser astrónomo sin ser matemático no lo concibo, ¿no? Esto es como ser un buen arqueólogo y no ser buen dibujante. En fin, hay que saber dibujar, sobre todo en aquella época que no existían las fotografías, pues casi todos los arqueólogos, si tú lo sabes ver, y también los egiptólogos, pues eran grandes dibujantes. Aquí pasa lo mismo, la base matemática es fundamental, si no es imposible hacer ese tipo de cálculos. Y por eso él, por ejemplo, pues mejora el telescopio, ¿no? Por eso lo llaman el telescopio kepleriano. Lo que hace es un telescopio que tenía una lente convexa junto con un espejo cóncavo, y eso amplió muchísimo más la visión, ¿no? para descubrir más estrellas. Hasta el punto que la NASA, ¿sabes qué? En el año 2009, cuando creó un observatorio espacial que orbitaba alrededor del Sol, lo llamó así, ese telescopio Kepler. Y gracias al telescopio Kepler se llegaron a descubrir ni más ni menos que 2.600 exoplanetas confirmados. O sea, es el telescopio que más exoplanetas ha descubierto hasta el momento. En fin, todo ese tipo de cosas está claro, que es lo que hacía que Kepler pues tuviera una formación científica tremenda. Por eso para mí es mucho más valioso, ¿no? que escribiera esta obra de Somnium, pues lo acaba de comentar, que no es demasiado conocido, que además se lee muy rápidamente, es una obrita muy pequeña con este tipo de viaje onírico. No se mete en complicaciones de cómo llegar hasta la Luna, como luego hacen otros autores, sino sencillamente dice cómo eran los selenitas, y él daba por hecho, igual que en aquella época era muy habitual, en lo de la pluralidad de los mundos habitados, que había gente muy respetada en el mundo científico, pero también en el mundo de la Iglesia, pues algunos canónigos, algunos misioneros, que no tenían ningún tipo de problema en decir que Dios, en la inmensidad de su sabiduría, pues no solo iba a crear vida en el planeta Tierra, sino que también tuvo que crear vida en otros planetas. Incluso se aventuraban a pensar cómo eran los marcianos o cómo eran los jupiterianos. O sea que hay obras muy curiosas, incluso algunos de autores españoles del siglo XVII. Así que todo esto es lo que él hizo que, bueno, pues que tuviera una vida, en fin, bastante complicada. Él vive solo 58 años, pero sí que dejando una huella tan importante, que a día de hoy se le sigue reconociendo en muchos de los nombres que se han puesto a instrumentos científicos. En esa época todavía el telescopio no estaba desarrollado. Lo que yo creo que tuvo la grandísima suerte precisamente de coincidir con Tycho Brahe, porque Tycho Brahe era un excelentísimo observador. Un personaje también al cual creo que deberíamos dedicar un blues de la ciencia, porque era muy peculiar, un hombre con bastante mala leche, diría yo, a diferencia de Kepler, ¿no? Pero realmente era un observador excelente, y lo que hizo Kepler fue precisamente utilizar esas observaciones para que con su habilidad matemática ser capaz de escribir a partir de sus leyes tan famosas, las leyes de Kepler, la órbita de los planetas y la velocidad variable que tienen estos planetas, ¿no? Quizás intentó resolver todos estos misterios desde el punto de vista aritmético. La aritmética, digamos que no le dio demasiado buen resultado. Intenta dar una respuesta geométrica, y en el año 1596 pues lo que hace es publicar un libro que se llama El misterio cosmográfico, en el cual fíjate qué curioso que una copia del libro lo envió al propio Galileo Galilei, en el cual intentaba decir que él había dado respuesta precisamente utilizando esa geometría, ¿no? No es hasta algunos años más tarde donde publica su famoso libro Astronomía Nova, en el año 1609, en el cual establece esas dos primeras leyes de Kepler, para más adelante, en otro libro que se llamaba Harmonices Mundi, publica la tercera ley de Kepler. Además es que, fíjate, Kepler establece sus leyes a partir de, como te decía, hechos observacionales, ¿no? Pero todavía la matemática de Newton, que es realmente la que nos explica por qué los planetas o los cuerpos, ¿no? en el universo se mueven como se mueven, no estaba desarrollada. O sea, Newton todavía no había establecido sus famosas leyes, pero de alguna manera Kepler tuvo esa habilidad tan grande de relacionar la parte observacional con las matemáticas. A mí me parece algo asombroso, y como muy bien decías tú antes, si a ti te asombra, a mí todavía me sigue asombrando como narices. Kepler, a base de esas observaciones, fue capaz de describir que los planetas se mueven en órbitas elípticas, no circunferencias.
Y esto también fue importante porque acuérdate que en esa época la circunferencia, digamos que era la perfección, ¿no? Eso de que un planeta se mueva en una órbita que no es la perfección, chocaba un poco, ¿no? Con toda la ideología religiosa que había en la época. Jesús, escuchábamos una vez más un fragmento de esa sección del Blues de la Ciencia de Francisco Sado Requena, astrofísico de la Universidad de Valladolid, hablando precisamente de los logros, ¿no?, que había conseguido con esas leyes keplerianas, esas 3 leyes, y todo ese legado maravilloso que nos han dejado Johannes Kepler, Juan Kepler, para disfrute, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Siempre sucede, ¿no?, que hay autores en los que se corrige de alguna forma, ¿no?, algunos de los aspectos que tiene su trabajo, su legado, y en el caso de Kepler, pues sus hallazgos, las leyes, etcétera, pues se siguen utilizando en la actualidad, ¿no? Lo que da todavía más mérito, porque bueno, lo consigues ahora con todos los medios que tienes, y vale, muy bien, enhorabuena, te dan el premio Nobel, pero conseguirlo en el siglo, a finales del XVI, sobre todo comienzos del XVII, recordemos que él falleció en 1630, en ese primer tercio del siglo XVII es cuando vivimos el boom, ¿no?, de Kepler, pues tiene muchísimo mérito en un ambiente hostil, ¿no?, donde la ciencia era señalada por la Iglesia como bueno, pues de alguna forma, ¿no?, el enemigo natural, ¿no?, podríamos definirlo así, y en todo ello el legado de Kepler, ¿verdad, Jesús?, ya para ir acabando, es realmente magnífico, ¿no? No, totalmente magnífico. De hecho, vamos, no hay ningún tipo de discusión que sus obras, en fin, las leyes del movimiento planetario de Kepler tuvieron una gran influencia, no solo antes, sino también ahora, y que sentaron las bases de la astronomía y de la física moderna. Eso no hay ninguna duda y nadie lo discute. Y claro, estamos hablando de un personaje que tuvo sus grandes problemas precisamente por la religión, ¿no? El ser luterano en una época donde la reforma al final es la que se impuso y marcó, ¿no?, marcó unos hitos, tanto a nivel social como a nivel científico en aquella época. El ser luterano ya estabas un poco como en entredicho. Y estamos hablando, ya para terminar, pues fíjate, de un niño que nació prematuramente. Él nació a los 7 meses. Entonces, bueno, muchas veces sabes que se habla también de esas cualidades especiales que tienen los que nacen antes de tiempo. Parece que se le abrió ese canal de la percepción. El hecho de tener también esta madre curandera, pues también sirvió. Y todo eso hizo que al final se aglutinaran en su vida y en su obra, pues muchos de los factores importantísimos. Entre ellos, el que estuviera también durante un tiempo en la corte de Rodolfo II, que yo creo que eso también imprimía carácter. Algún día hablaremos de Rodolfo II y de todas las cosas que se hicieron en aquel momento, pero Kepler, desde luego, fue de esas personas que se puede poner su nombre con letras de oro dentro de la historia de la ciencia, y cuando hablamos de la ciencia hablamos de la astronomía, hablamos de la óptica, hablamos de la física, hablamos de la matemática y de todo lo que te puedes imaginar, incluso como pionero de la ciencia ficción. Desde luego que sí. La figura de Johannes Kepler es uno de los grandes protagonistas, no solamente de la historia de la ciencia, sino de la historia en general, ¿no? Porque, en definitiva, los ámbitos que él tocó y sobre los que brilló con especial fulgor, nunca mejor dicho, no hablando de un astrónomo que escribía y investigaba sobre las estrellas, pues lo justifican sobradamente. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, una semana más, muchísimas gracias de nuevo por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti, y nada, voy a ver si con este telescopio que ya te digo que me ha salido de oferta puedo vislumbrar el siguiente eclipse de luna. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.